Hemos visto ya problemas en los cuales obtenemos ecuación de oscilaciones de un medio elástico. Hemos obtenido ecuaciones de difusión de una sustancia en otra sustancia, o difusión de una magnitud física en una determinada región. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Nos falta una ecuación más, un tipo de ecuación más, pero lo vamos a ver como resultado. Entonces, nosotros tenemos la ecuación de onda, que es aquella que nos da las oscilaciones en un medio elástico. Tenemos la denominada ecuación de conducción térmica, o ecuación de difusión también, y vamos a tener la otra, es la ecuación estacionaria. Estos son los tres tipos de ecuaciones. La estacionaria va a significar que no depende del tiempo. Ahora vamos a ver. Entonces, algo que es importante, voy a dar una definición general, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. Considerando que se cumple o se cumplen las condiciones y tenemos cierta característica del medio en el cual estamos trabajando, es de que es mayor o igual a un valor C sub 0, eso que el cual es igual a una constante. Significa que esta magnitud siempre existe, ¿está claro? Siempre existe, pero tiene un límite inferior, está acotada por abajo. De la misma forma tenemos ρ de x, que es igual a un ρ sub 0, que es constante, y aquí me he olvidado algo en esta parte de acá, de que esta constante es positiva y esta constante también es positiva. Y tenemos otra magnitud k de x, que es mayor o igual a un k sub 0, que también es una constante positiva. ¿Está bien? Vamos a llamarle a esto 1. Entonces tenemos que se van a cumplir estos. ¿Qué es esto que acabo de mencionar? Son características del medio en el cual estamos trabajando, el medio en el cual se propaga la onda o el medio en el cual se difunde alguna sustancia en general. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Definición. Definición 1. Se denomina ecuación de onda, a la ecuación de la forma siguiente. Y tenemos ρ de x multiplicado por la segunda derivada de la función, en este caso nuestra función incógnita, con respecto a t, menos la divergencia de k de x por el gradiente de esta función u, más un q de x, t, en términos generales, por la función u, igual a f de x, t. Esta es nuestra ecuación 2. Y aquí hay que tener en cuenta que este x que estamos considerando en términos generales es un punto del espacio n dimensional. ¿Está bien? Pertenece a un R a la n. Nosotros habitualmente vamos a trabajar con el espacio tridimensional.
Aquí es necesario remarcar que estas funciones ρ, k, q y f son funciones dadas, definidas, conocidas. Y la función u de x, t es la función incógnita. Es la función incógnita. ¿Está bien? Ahora, aquí hay que tener en cuenta que estas funciones ρ y k satisfacen estas condiciones. Para todas las definiciones tenemos esto, que satisface. ¿Está bien? Que satisface. Profesor, Sí, dígame. ¿hay algún curso donde te demuestre de manera formal esta ecuación de onda? O sea, donde se llegue a esta ecuación de la física, ¿no? Que se repite en varios fenómenos. Lo hemos hecho en la clase pasada, o la anterior, está en las clases anteriores. No, sí, claro, pero me refiero a una demostración más matemática, con con todas las rigurosidades. Así. El problema es eso, de que tú no puedes hablar de una demostración matemática si es que no tiene ese problema físico que quieras resolver. Y la demostración que hemos hecho es lo suficientemente rigurosa, porque habitualmente en los libros no consideran esto que depende de la posición, y esto normalmente lo sacan, el rol lo hacen constante y te dan la forma simplificada. Ahora, exacto. pero nosotros lo hemos hecho en clase. Justamente a partir de esto, esta es la ecuación a la cual nosotros hemos llegado en clase. A ver, revisa el material anterior y en todo caso me trasladas después, no solo a mí, sino a todos tus compañeros, porque es importante, las dudas que tengas donde tú notas o sientes que se necesita más rigurosidad en la demostración que hemos hecho. ¿Está claro? Para poderlo explicar. Claro, yo me refiero a, por ejemplo, la divergencia, en qué tipo de coordenadas es, las cartesianas o coordenadas curvilíneas en general. Eso ya depende del problema específico. Depende del problema específico, depende de las simetrías que tiene el problema. Si tiene una simetría axial, voy a utilizar coordenadas cilíndricas. Si es simétrico con respecto a todos los puntos del espacio, voy a utilizar coordenadas esféricas. Si tiene algún comportamiento específico, puedo utilizar coordenadas parabólicas, prolatas helizoidales, oblatas helizoidales, en fin, elípticas. Eso ya depende de la geometría, ¿está claro? Es decir, eso, la pregunta que tú acabas de hacer está más orientada hacia adelante, al momento de solucionar qué coordenadas utilizo. ¿Está bien? Profesor, y la métrica es euclidiana acá siempre, ¿verdad? Sí, estamos trabajando con una métrica euclidiana. Así es. ¿Podremos ampliarlo a una métrica más general? Sí, podemos, pero es más complicado y tengan en cuenta lo siguiente. El objetivo de esta asignatura es mostrarle los métodos. ¿Está bien? Ya ustedes pueden ampliar los métodos a estructuras más complejas. En algunos casos se puede hacer directamente, en otros casos hay que revisar la teoría y revisar otras teorías también. A ver, continuemos, jóvenes. ¿Está bien? En todo caso, vamos a ver aquí para el caso unidimensional. Nosotros vamos a tener de que esta ecuación tiene la siguiente forma: ρ de x
por la segunda derivada de u con respecto al tiempo, menos la divergencia. En todo caso, como es unidimensional, ya no utilizo divergencia. La derivada con respecto a x de k, que es función de x, por la derivada de u con respecto a x, más este q de x, t por u. Esto es igual a f de x, t. Esto es 3. En este caso, jóvenes, el x sí solamente es el x. ¿Está claro? Porque no tengo la divergencia, sino tengo la derivada parcial. Si nosotros tenemos que el f de x es idénticamente nulo, eso significa que las fuentes externas no participan. Entonces, 2 se denomina homogénea. La ecuación 2 se denomina homogénea. Eso es algo que ustedes ya sabían. Y caso contrario, no homogénea. ¿Está bien? Caso contrario, no homogénea. Atendiendo un poco a la pregunta de su compañero, el tema de la divergencia de kx gradiente de u, yo voy a poder expresarlo como la sumatoria. Voy a trabajarlo todavía en coordenadas cartesianas. Desde un m igual a 1 hasta n, la derivada parcial con respecto a xm por kx derivada de u con respecto a n. Y lo único que tendría que aumentar en estas expresiones es los coeficientes de la m, dependiendo de cómo entrarán en la divergencia y en el gradiente. ¿Está claro? Entonces, esto es para n dimensiones. Es decir, puedo reemplazar esto acá. Aquí le pongo el x sub m, nada más, y tengo la expresión en coordenadas, en este caso, cartesianas. Lógicamente, nosotros podemos simplificarlo bastante más. Aquí es importante mencionar lo siguiente. Esto es la función incógnita y como acabamos de ver en un ejemplo, para el caso de una cuerda, por ejemplo, que es la extensión de la cadena lineal que hemos visto anteriormente, este U de X viene a ser la perturbación de la cuerda, la deformación de la cuerda. Rho de X es la densidad de la cuerda. K de X nos está definiendo el coeficiente de elasticidad o nos define las características elásticas de la cuerda. Q de X define la resistencia del medio. Acá, resistencia del medio. Aquí esto es la elasticidad. Cuando me refiero a la elasticidad, me refiero a las propiedades elásticas. ¿Está claro? Esto, en este caso, es la inercia. Me refiero a las propiedades inerciales. Estos jóvenes, tomando como ejemplo la cuerda. ¿Está claro? Tomando como ejemplo la cuerda. ¿Qué otra cosa tenemos? Esto es la perturbación externa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Para la eso es f de x, o sea, la función incógnita, no digo, el u de x, la función incógnita, al final, ¿qué nos tiene que dar? ¿La posición? ¿La función del tiempo? ¿O qué? Nos da la deformación de la cuerda. Si en este caso la deformación de la cuerda, si yo tengo una cuerda, esta cuerda, digamos, se deforma. Digamos que se deforma así. Entonces, en un punto X dado, en este caso, el U de X nos va a representar esta altura. Si es que es una deformación como la cuerda de la guitarra, hacia arriba.
¿Por qué? Porque en este problema esta deformación es muy pequeña y se considera que la longitud que va por acá es prácticamente la longitud que va por acá. ¿Está bien? Entonces no hay aumento de longitud, solo hay una deformación transversal que es muy pequeña. Eso es lo que se considera en este caso. ¿Correcto? Bien, continuando con esto. Disculpen. Profesor, tenía una duda. La perturbación externa depende de la posición. ¿Por qué depende de la posición? ¿No? Se supone que, por ejemplo, en una guitarra uno aplica la fuerza en un punto específico, o esa perturbación externa nos da el pulso en cualquier en una guitarra tenemos un pulso que será solamente en el momento inicial. Después de eso ya no existe, no participa. Entonces, en ese caso, una guitarra, esto siempre es cero. Para que no sea cero, por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un péndulo y este péndulo oscila, ¿está claro? Está sujeto de aquí. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir esta parte, vamos a decir que está unida con un resorte. Entonces, esta parte va a estar oscilando de esta forma y esto va a estar oscilando así. En este caso, este f de x es esta oscilación. ¿Está claro? Que va a ser constante. ¿Cuál sería la tensión? ¿La tensión qué sería? Acá, la tensión está asociada con esto, con las propiedades inerciales. O disculpen, las propiedades elásticas. La tensión está, porque la tensión es una fuerza del tipo elástico. Y la masa sería con la inercia, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, aquí lo que frecuentemente se hace se toma un caso particular en el cual se consideran de que el ρ de x es igual a un ρ sub 0, igual a una constante que es mayor que 0, es decir, es homogénea con respecto a la distribución de su masa. El k de x es igual a un k sub 0 y es constante mayor que 0, es homogéneo con respecto a sus características elásticas. Se tiene que un k sub 0 sobre el ρ sub 0, sea, como son dos constantes, es igual a una constante, la cual también es mayor que 0, y vamos a considerar de que no hay resistencia del medio. Entonces, en este caso, tenemos la segunda derivada de u con respecto al tiempo, menos al cuadrado nabla al cuadrado de u, esto es igual a f de x, donde x es, como hemos dicho, un punto del espacio n dimensional, y esta viene a ser una ecuación de onda. ¿Está claro? La ecuación de onda. Profesor, ¿esta ecuación tiene algo que ver con la ecuación de Euler-Lagrange? Que no sé, lo noto un cierto parecido. No tiene nada que ver. Puedo llegar a esta ecuación a partir de la ecuación de Euler-Lagrange, porque las ecuaciones de Euler-Lagrange lo que nos dan son las ecuaciones de movimiento de algún sistema, y esta es la ecuación de movimiento de una cuerda vibrante. Por lo tanto, si estoy analizando un sistema que oscila o que va a desencadenar un movimiento ondulatorio, las ecuaciones de Euler-Lagrange nos van a llevar a una ecuación de este tipo, definitivamente. ¿Está claro? Pero no es que sea, o sea, es decir, yo llego a esta ecuación, ¿por qué? Porque es una ecuación de movimiento. Y las ecuaciones de movimiento se obtienen de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a alguna otra definición.
Jóvenes, esto es para el caso n-dimensional. Puedo escribirlo también para el caso unidimensional. En este caso será menos a cuadrado la segunda derivada de u con respecto a x. Esto es igual a f de x, t. Vamos a ponerle 5. Entonces, puedo trabajarlo n-dimensional o unidimensionalmente para este caso particular, que es uno de los casos que más vamos a trabajar. ¿Por qué trabajamos con estos casos? Por su sencillez y nos permite mostrar los métodos de forma bastante más clara, sin preocuparnos de algunos aspectos que lo complican, como que es el no poder tener este operador que ustedes saben se llama laplaciano. Bien, la segunda definición va a ser lo siguiente. Se denomina ecuación de conducción térmica a la ecuación que toma la siguiente forma. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. C de x, ρ de x, derivada de la función incógnita con respecto al tiempo, menos la divergencia k de x, gradiente de u, igual a f de x, t. Esto va a ser nuestra ecuación 6. De nuevo, jóvenes, aquí tenemos de que ρ, k, f son funciones dadas. Es decir, no tenemos que hallarlas, o ya la hemos hallado de alguna forma, y nuestra función u de x, t es la función que debemos hallar, es decir, es la función incógnita. Y además tenemos que C, ρ y k satisfacen estas condiciones que hemos visto. No lo voy a repetir, eso está claro. Para el caso unidimensional, nosotros tenemos lo siguiente. C de x, ρ de x. Aquí acordémonos de que este x acá es este punto n-dimensional. Aquí ya no. Y eso se va a evidenciar en lo siguiente. Derivada de u con respecto a t menos la derivada de x de k de x por la derivada parcial de u con respecto a x. ¿En qué? En que estamos utilizando en forma explícita la derivada con respecto a x. Y esto es igual a un f de x, t. 7. De nuevo, si es que el f de x es idénticamente nulo, es homogéneo, caso contrario es no homogéneo. Esta ecuación 6 nos describe, como hemos visto, la propagación de calor en una barra delgada, en una región, en una membrana, un cuerpo sólido, todo esto. También la difusión de una sustancia. ¿Está bien? La difusión de una sustancia. Los sentidos que tienen en este caso, por ejemplo, para el caso térmico, esta es la temperatura. Esa es la temperatura. De nuevo, esta es la densidad. Aquí esta va a ser el calor específico. Calor específico considerado por unidad de masa. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Esta acá es el coeficiente de conducción. Térmica. Y esta es la densidad
de fuentes de calor. Realmente es la densidad de la potencia térmica de fuentes de calor, realmente es de esa naturaleza. En el caso sencillo, que nosotros, al igual que acá, tenemos constantes, entonces vamos a ponerlo de una forma bastante rápida. Si ρ, K son constantes, me faltó el C, disculpen. C son constantes. Nosotros obtenemos lo siguiente. La derivada de U con respecto a T menos A al cuadrado nabla al cuadrado de U es igual a un F de X, T. Aquí hay que tener en cuenta de que el A al cuadrado es igual a K sobre C ρ. ¿Está bien? Y este F de X, T es igual al F de X, T dividido sobre C ρ. Podemos colocarlo C sub 0, ρ sub 0, teniendo en cuenta esta notación que tenemos acá. Entonces tenemos la ecuación de conducción térmica. Bien. Además tenemos las ecuaciones denominadas estacionarias. ¿Qué es lo que pasa en las ecuaciones estacionarias? En las ecuaciones estacionarias es donde la función U, X, T no depende explícitamente del tiempo. No depende explícitamente del tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta ecuación. Vamos a tomar esta ecuación. Entonces tenemos la ecuación. A ver, déjenme borrar lo que no corresponde. Entonces, si no depende en forma explícita del tiempo, esto se hace cero. ¿Está bien? Estamos diciendo que no depende en forma explícita del tiempo. Tampoco hay dependencia explícita del tiempo del medio. Y tampoco de esta función. Entonces, toma la siguiente forma. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros tenemos acá. A ver, ¿y qué es lo que pasa si en lugar de tomar esa, tomamos esta que está acá? Aquí tengo más cosas extras. ¿Qué es lo que pasa en este caso si tomamos esta? A ver, déjenme igual eliminar aquello que no corresponde. Listo. Entonces, no depende en forma explícita del tiempo, todo esto se va y obtenemos esto. Entonces, fíjense que tenemos prácticamente lo mismo. Esta es un poco más general que esta, así que como base de ecuación estacionaria vamos a tomar la de arriba. ¿Está bien? Vamos a tomar la de arriba, donde aquí de nuevo nuestro X es igual a X1 hasta XZ. No me acuerdo qué fórmula teníamos, 7, le vamos a llamar 8. Entonces, esta es una ecuación que no depende en forma explícita del tiempo. Estas se llaman ecuaciones estacionarias. Sí, y esto es el caso más sencillo. K de X es igual a un A al cuadrado igual a una constante mayor que 0 y el Q de X es idénticamente nulo, nosotros tenemos
las ecuaciones más conocidas. Y aquí vemos con la definición. La definición 3, que se denomina ecuación de Laplace a la ecuación que toma la siguiente forma. Nabla al cuadrado de u es igual a 0 para todos los x que pertenecen al espacio n-dimensional. Esa es la ecuación de Laplace. Y aquí, para continuar con la misma definición, se denomina ecuación de Poisson a la ecuación, disculpen, a la ecuación que toma la siguiente forma. Y aquí vamos a tener nabla al cuadrado de u es igual a un f de x, de nuevo en estos límites, o sea, con el x que tiene esas características. Esta es la ecuación número 10, pero aquí hay que tener en cuenta que nuestro f de x es igual a f de x dividido sobre a al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Bien. Y veamos una más. Ecuación de Helmholtz. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Voy a tomar de nuevo, voy a tomar esta ecuación. Simplemente, disculpen, porque es más sencillo para hacerlo más rápido, ya nos queda poco tiempo. Si en esta ecuación tomamos que nuestro f de x es igual, o en todo caso, disculpen, el f de x, t es periódica, con frecuencia omega y amplitud al cuadrado f de x. Esto, jóvenes, ¿qué significa? De que nosotros tenemos que nuestra f de x, t es igual a al cuadrado f de x e a la i omega t. Entonces, esta ecuación, ¿está bien? Entonces, en esa ecuación, mejor no. Mejor de la siguiente forma. Entonces, buscamos la solución de la siguiente forma. U de x, t igual a un u que depende solamente de x e a la i omega t. Entonces, ahora sí, obtenemos la siguiente ecuación. Nabla al cuadrado de u más k al cuadrado de u igual a menos f de x, donde k al cuadrado es igual a omega al cuadrado sobre a al cuadrado.
Esta es, jóvenes, la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz, en este caso, no homogénea, que es una ecuación del tipo estacionario porque no depende del tiempo. ¿Está bien? Pero está asociado con un proceso que en sí depende del tiempo, pero depende del tiempo de forma armónica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor. Esa, la función f de x t, que es la perturbación externa, ¿verdad? Sí, claro. No entiendo, o sea, yendo al plano físico, cómo una perturbación externa puede expresarse en términos de números complejos, porque ese e a la i w t es un número de Euler, ¿no? Entonces, ¿cómo una acción externa física puede expresarse en términos de números complejos? A ver, muy buena pregunta. Normalmente cuando nosotros trabajamos esto, es decir, en términos concretos, esto vendría a ser un f de x, t, es igual a al cuadrado f de x seno de omega t, o f de x, t es igual a al cuadrado f de x coseno de omega t. O también podemos decir que el f de x, t es igual a al cuadrado f de x coseno de omega t más phi. Cualquiera de estas opciones, en principio, es aceptable. Y si nosotros lo reemplazamos en esta ecuación, cualquiera de estas, obtenemos esta que está acá. ¿Está bien? Reemplazando aquí, cualquiera de estas, obtenemos esta que está acá. Entonces, al nosotros decir esto es lo que se conoce como un factor de fase. Un factor de fase es un factor que le agrega un componente periódico que tiene cíclico. Entonces, nosotros ya para el caso real aplicativo, nuestro f de x, t sería la parte real o la parte compleja también, o sea, puede ser la parte imaginaria de ese al cuadrado f de x e a la i omega t. Esto es lo que nosotros estamos tomando. ¿Está claro? Pero vuelvo a repetir, si reemplazan esto acá, esto acá, esto acá, en todos los casos obtenemos siempre esta ecuación. Entonces es algo que nos permite ampliar. Y ustedes han visto variable compleja. Nosotros podemos hacer la continuación analítica de un problema y después trabajar solamente con su parte real y su parte compleja, siempre y cuando esta continuación analítica satisfaga las condiciones de analiticidad correspondientes, asociados más que todo a las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Eso está entendido? Lo que yo entiendo de variable compleja es que, o sea, sirve para calcular integrales impropias, pero no tanto para, en este caso, no, como que no me entra muy bien la forma de acción, pero ahora que lo dice que es la parte real, como que ya lo entiendo mejor. Usted dice que ese f de xt se reemplaza en el f de xt, ¿verdad? En la ecuación de arriba, o se reemplaza en la derivada parcial. No, se reemplaza acá, pero asociado con esto, dependiendo del caso, si yo tomo esto, voy a tomar que mi u de x, t es igual a al cuadrado u de x seno de omega t. Y correspondientemente los otros, ¿está bien? Es decir, hago esta asunción y obtengo siempre la misma ecuación. Ahora, no tengan miedo, los números complejos en física participan demasiado. Es más, mucho, mucho. Y el tema es el siguiente. Si yo tengo un eje, vamos a decirle el eje, un eje real, y tengo otro eje perpendicular, la proyección de uno sobre el otro siempre va a ser cero.
¿Está bien? La proyección ortogonal. Entonces, vamos a decirlo imaginario. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo aquí un pequeño vectorcito? Este vectorcito voy a llamarlo, voy a decir que es 1. Si yo este vector lo multiplico por un número complejo, voy a ponerle A mejor, A. Este vector A lo multiplico por un número complejo Z, donde este Z es igual a un rho E a la I alfa. ¿Qué es lo que voy a obtener? Este es un vector real, entonces obtengo lo siguiente. A rho E a la I alfa. Si dibujo esto, voy a tener lo siguiente. Vamos a llamarle a este Z1. Entonces este Z1 es un vector que es el vector A que ha girado un ángulo alfa y que tiene como módulo ya no A sino a rho. Ahora, yo solamente estoy multiplicando por esto, entonces en principio yo puedo decir, si lo multiplico así, lo que me hace el número complejo es, tengo un vector, el mismo vector A girado un ángulo alfa. Entonces, esto nos puede representar en un plano cartesiano una rotación en un ángulo alfa. Eso también es un número complejo, está asociado con los giros, las rotaciones. Es una transformación muy común. ¿Está entendido? Entonces, los números complejos no les tengan miedo, entiéndanlo desde una forma. Matemáticamente puede no tener un sentido físico directo, pero físicamente, dependiendo del problema, la teoría física que están trabajando, tiene múltiples interpretaciones. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, ahí quedamos con el día de hoy y la próxima clase. Profesor, Dígame. Disculpe, el tema de donde encuentro otro tipo de ecuaciones, porque me imagino deben ver muchas más ecuaciones de la física matemática que tienen ese mismo comportamiento. ¿En qué libro puedo encontrar Ya les he dicho, tienen el Tíjono-Samargi, tienen el Arsken, tienen el Burkov, tienen el Courant, todos los que les he dado, ahí encuentran. ¿Está bien? Ahí encuentran. También van a encontrar en libros, busquen libros de electromagnetismo y van a encontrar estas ecuaciones. Libros de mecánica de fluidos van a encontrar ecuaciones. Libros de transporte de calor van a encontrar este tipo de ecuaciones. Es decir, ya en los libros que vienen de aquí en adelante, ahí encuentran este tipo de ecuaciones. El objetivo de este curso es darle las herramientas para que puedan solucionar esas ecuaciones cuando las encuentren. Ahorita yo solamente le estoy dando una visión de cómo se obtiene. ¿Está entendido? Bien, jóvenes. Entonces, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.